Stay with me, stay with me. Stay with me, stay with me. You stay with me. ¿Qué fue lo que mató realmente a Gwen Stacy? Hola YouTube, Tommy, estoy su vecino hablándote de nuevo, espero que estés muy bien porque yo estoy de maravilla. Reviviendo los archivos arácnidos, esta sección donde revelo los grandes secretos de Spider-Man en toda su historia, en la cual puedes participar al comentar el tema o pregunta que quieres sea revelado por mí en futuros videos, un cuestionamiento que ha generado un debate por años. ¿Spider-Man es el culpable de la muerte de Gwen Stacy? Esta pregunta en realidad tiene bastantes aristas e historias detrás de ella, incluyendo una especie de complot por parte de sus responsables y un desenlace que ha generado un amplio debate entre los seguidores. A mediados de 1973, la historia titulada La noche en que Gwen Stacy murió era publicada por Marvel Comics a través del número 121 de Amazing Spider-Man, serie principal del personaje que para ese entonces se había convertido en el mayor éxito comercial de la editorial. Desde varios números previos, Peter Parker había entablado una relación con Gwen Stacy, descrita como la novia perfecta que además de ser bonita, era una excelente estudiante e hija del capitán de policía George Stacy. La relación entre ambos daba a la serie un brío optimista en medio de las tragedias que comúnmente aquejaban a su protagonista, siendo Gwen una de las mayores motivaciones de Peter para salir adelante. Esto se convirtió en un problema a medida que los números y las historias transcurrían, debido a que según la esencia descrita para el personaje, Peter Parker no debía ser completamente feliz. En este periodo de tiempo, las historias de Spider-Man se caracterizaban por los escenarios tan complejos que su protagonista debía atravesar, incluyendo su vida personal que se veía afectada por la importancia que Peter daba a ser Spider-Man y su vida como héroe, arruinando por completo su vida como civil. Con Gwen en escena, este problema parecía desvanecerse apuntando a una relación seria que conduciría a ambos personajes al matrimonio. Según recuerda Jerry Conway, escritor de la serie en ese momento, la relación entre Gwen y Peter era demasiado perfecta, yendo en contra de lo que supuestamente era la esencia de Spider-Man. Además, el escritor reconoció que de seguir juntos, Peter tendrá que pedirle matrimonio a Gwen y su vida como Spider-Man habría de cambiar por completo. A la par de este detalle, en la década de los 70s, Marvel atravesó por una evolución natural que llevaba a la industria a reflexionar y explorar nuevos escenarios de corte más sombríos y maduros. Las historias convencionales de superhéroes terminarían aquí y se convertirían en tramas que impulsarían a sus protagonistas a ser personajes más complejos. En el caso de Spider-Man, Marvel entendió que Peter Parker debía sufrir la muerte de un personaje importante dentro de su serie para impulsarlo a dar ese último salto de madurez. Es ahí donde nace la leyenda de la muerte de Gwen Stacy. La historia más conocida detrás de la decisión de la muerte del personaje describe un escenario donde el equipo creativo de Amazing Spider-Man, Jerry Conway, John Romita, Jill Kane y Roy Thomas, tomaron la decisión de asesinar a Gwen sin la supervisión de Stan Lee, que fungía como editor en jefe de Marvel. El mismo Stan Lee habló sobre este acontecimiento en diversas entrevistas, donde su última y oficial versión de los hechos cambió con el paso de los años, afirmando estar en un viaje de negocios cuando esto ocurrió, regresando de este para darse cuenta que Gwen había muerto, enfureciendo por este hecho, tratando de regresar a la vida en posteriores historias como la primera saga del clon. Sin embargo, el resto de artistas y escritores tienen una versión diferente. John Romita, por ejemplo, recuerda que las primeras ideas sobre la muerte de un personaje en la serie apuntaban a la tía May, estableciendo su muerte como un punto de inflexión para Peter. Esto es reforzado por Jerry Conway, quien añade que la idea original de matar a Gwen fue de Romita, al pensar que la muerte de May rompería con el esquema tradicional de la vida de Peter Parker. Todos coincidieron en que matar a Gwen era lo mejor debido a su relación con Peter, que estaba entorpeciendo algunas historias y sobre todo tiraba en contra de la esencia trágica del personaje. Con la muerte de Gwen se matarían dos pájaros de un tiro, se deshacían de la relación perfecta y al mismo tiempo añadían tragedia a la serie. Con la decisión tomada, Roy Thomas, editor de Amazing Spider-Man, en compañía del equipo creativo, recurrían a Stan Lee para obtener el sí definitivo. En una entrevista anterior a sus últimas declaraciones, Stan Lee afirmó que en efecto Thomas, Conway y Romita acudieron a él antes de su viaje de negocios para plantearle la idea, a lo que él respondió de manera positiva sin pensarlo muy bien, causando que mientras él se encontraba afuera, Gwen muriera y a su regreso tuviera que lidiar con la conmoción de los lectores que, según algunos datos, llegaron a enviar amenazas de muerte a sus responsables. En el Amazing Spider-Man 121, después de ser secuestrada por el Duende Verde que lucha en contra de Spider-Man arriba del puente George Washington, Gwen cae desde lo más alto obligando a Spider-Man a tirar una telaraña en busca de sujetarla. Lo que ocurrió después de esto fue impactante. Spider-Man sí que lograba sujetar a Gwen, pero al momento de subirla descubriría que estaba muerta.
El Duende Verde afirmaba que la muerte de Gwen se debía a la caída y que antes de que Spider-Man lograra alcanzarla con su telaraña, la chica ya había muerto, abriendo un debate entre los lectores debido a que los paneles de su caída hacían ver que la tensión de la telaraña había roto su cuello. El famoso snap que se puede leer en la ilustración de Jill Kane es la clave para poner fin al secreto. Spider-Man había tenido la culpa de la muerte de Gwen. 4 meses después, utilizando la columna de notas del editor que respondía a las cartas de los fanáticos, Roy Thomas señalaba el hecho como una tragedia, añadiendo lo siguiente: nos entristece tener que decir que el efecto latigazo que sufrió Gwen cuando la telaraña de Spidey la alcanzó fue de hecho lo que la mató. En resumen, fue imposible para Peter salvarla, no pudo haber bajado a tiempo, la acción que tomó resultó en su muerte. Si él no hubiera hecho nada, ella ciertamente habría muerto, no había salida. Esta declaración puso fin a las especulaciones de los lectores y de algún modo disculpó a Peter tras lo sucedido, afirmando que la muerte de Gwen era algo que Spider-Man no podía detener ni evitar. Ya sea que muriera por el latigazo o por la caída, Peter no habría podido hacer algo al respecto. Curiosamente, el debate sobre la culpa de Peter en esta acción fue generado por el propio Marvel. Después de una primera impresión del cómic, posteriores reimpresiones trataron de corregir algunos errores que habían aparecido en el número original, como por ejemplo el puente donde ocurrió la tragedia. En la impresión original se trata del puente George Washington, con el propio Spider-Man bromeando sobre este hecho. Sin embargo, la representación del arte del cómic apunta a que es el puente de Brooklyn. Stan Lee afirmó que este error fue suyo, ya que dio por un hecho que se trataba del puente George Washington, sin saber que el artista había dibujado el de Brooklyn, un error que se corrigió en siguientes impresiones. Al mismo tiempo, se habla de un tiraje que quitó el famoso snap del cuello de Gwen. Después de la conmoción que causó la muerte del personaje, según se dice, Marvel reimprimió el cómic a modo de que este pequeño snap desapareciera para satisfacer a los lectores que afirmaban que la caída había causado la muerte de Gwen y no Spider-Man. Al final de cuentas coincidiría con las palabras del Duende Verde. Esto, sin embargo, nunca ha sido corroborado y entra en calidad de mito que circula entre los lectores y los coleccionistas de cómics, con personas asegurando ver esta versión sin el famoso snap. Yo jamás he visto ninguna versión de este tipo, así que no podré asegurar que es cierto. Ya en el cine, la adaptación de la muerte de Gwen Stacy se rige por la idea que Roy Thomas escribió meses después publicado el cómic, demostrando cómo Spider-Man no podría salvar a Gwen de una muerte inevitable. Durante la película de 2014 claramente se aprecia que el latigazo de la red mató a Gwen, pero también demuestra que aunque Spider-Man no hubiera hecho esa maniobra, Gwen moriría debido al impacto de la caída, siendo una adaptación completamente fiel al fundamento inicial del suceso. Gwen no tenía salida. Aunque posteriormente algunas historias han sugerido lo contrario, Spider-Man es el principal culpable de la muerte de Gwen Stacy desde un punto de vista estricto, pero la muerte de Gwen podría haber llegado de diferentes maneras, dándole al personaje su mayor aprendizaje en toda su historia. Y eso es todo por hoy. Recuerda que puedes escribir en los comentarios los misterios que deseas que sean resueltos en un futuro en los archivos arácnidos. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún episodio futuro y nos vemos hasta la próxima.